Animus y Anima, dos ensayos de Emma Jung. Sobre la naturaleza del Animus se leyó en el Club Psicológico de Zúrich en noviembre de 1931 y se publicó por primera vez en forma ligeramente ampliada en Wirklichkeit der Seele, Zúrich, en 1934. La versión leída en el club fue traducida al inglés por la señora Baynes y apareció en la primavera de 1941. La presente versión ha sido revisada para que se corresponda más estrechamente con la versión alemana publicada. Se imprime con permiso de la editorial Rogers Verlag. El ánima, como un ser elemental, en alemán se tituló Die Animals Naturwesen y apareció en Students zur Analytischen Psychologie Jungs en 1955, volumen 2. Sobre la naturaleza del Animus. El ánima y el Animus son dos arquetipos de especial importancia. Pertenecen por un lado a la conciencia individual y por otro lado están arraigadas en el inconsciente colectivo, formando así un vínculo o puente de conexión entre lo personal y lo impersonal, lo consciente y lo inconsciente. Es porque una es femenina y la otra masculina que Carl Jung las ha llamado ánima y animus respectivamente. Él entiende que estas figuras son complejos de funciones que se comportan de manera compensatoria con la personalidad externa, es decir, se comportan como si fueran personalidades internas y exhiben las características que faltan en la personalidad consciente externa y manifiesta. En un hombre estas son características femeninas, en una mujer masculinas. Normalmente ambos están siempre presentes hasta cierto punto, pero no encuentran lugar en el funcionamiento dirigido hacia el exterior de la persona porque perturban su adaptación exterior, su imagen ideal establecida de sí mismo. Sin embargo, el carácter de estas figuras no está determinado solo por las características sexuales latentes que representan, sino que está condicionado por la experiencia que cada persona ha tenido a lo largo de su vida con los representantes del otro sexo y también por la imagen colectiva de la mujer que lleva en su psique el hombre individual y la imagen colectiva del hombre que lleva la mujer. Estos tres factores se unen para formar una cantidad que no es ni solo una imagen ni solo una experiencia, sino una entidad que no está coordinada orgánicamente en su actividad con las demás funciones psíquicas. Se comporta como si fuera una ley en sí misma, interfiriendo en la vida de los individuos como si fuera un elemento extraño. A veces la interferencia es útil, a veces perturbadora, sino realmente destructiva. Por lo tanto, tenemos todos los motivos para preocuparnos por estas entidades psíquicas y llegar a comprender cómo nos influyen. Manifestaciones conscientes y externas del Animus. La premisa de la que parto es que en el Animus estamos tratando con un principio masculino. Pero, ¿cómo se caracteriza este principio masculino? Goethe hace que Fausto, que está ocupado con la traducción del Evangelio de Juan, se pregunte si el pasaje "en el principio era la palabra" no se leería mejor si fuera "en el principio era el poder" o el significado, y finalmente le hace escribir "en el principio era el acto". Con estas cuatro expresiones que pretenden reproducir el logos griego, la quinta esencia del principio masculino parece efectivamente expresarse. Al mismo tiempo encontramos en ella una secuencia progresiva. Cada etapa tiene su representación tanto en la vida como en el desarrollo del Animus. El poder corresponde muy bien a la primera etapa, el acto sigue, luego la palabra y finalmente como última etapa el significado. Uno podría decir mejor en lugar de poder, el poder dirigido, es decir, la voluntad, porque el mero poder no es aún humano ni es espiritual. Esta cuádruple característica del principio del logos presupone, como vemos, un elemento de conciencia, porque sin conciencia ni la voluntad ni la palabra ni el significado son concebibles.
Así como hay hombres con un poder físico excepcional, hombres de hechos, hombres de palabras y hombres de sabiduría, también la imagen de Animus difiere de acuerdo con la etapa particular de desarrollo de la mujer o sus dones naturales. Esta imagen puede ser transferida a un hombre real que pasa por el papel del Animus por su parecido con él. Alternativamente puede aparecer como un sueño o una figura fantasiosa, pero como representa una realidad psíquica viviente, le da una coloración definida desde el interior de la mujer a todo lo que hace. Para la mujer primordial o la joven mujer, o para lo primitivo en cada mujer, un hombre distinguido por su destreza física se convierte en una figura del Animus. Ejemplos típicos son los héroes de leyenda o las celebridades deportivas actuales, vaqueros, toreros, aviadores, etc. Para las mujeres más exigentes, la figura de Animus es un hombre que realiza actos, en el sentido de que dirige su poder hacia algo de gran importancia. Las transiciones aquí no suelen ser bruscas, porque el poder y la acción se condicionan mutuamente. El hombre que gobierna sobre la palabra o sobre el sentido representa una tendencia esencialmente intelectual, porque la palabra y el sentido corresponden por excelencia a las capacidades mentales. El hombre ejemplifica el Animus en el sentido más estricto, entendido como guía espiritual y como representante de los dones intelectuales de la mujer. De vez en cuando oímos decir que no hay necesidad de que la mujer se ocupe de asuntos espirituales o intelectuales, que esto es solo una imitación idiota del hombre o un impulso competitivo que se convierte en megalomanía. Aunque esto es seguramente cierto en muchos casos, especialmente en los fenómenos del comienzo del movimiento de la mujer, sin embargo, como explicación del asunto no está justificado. Ni la arrogancia ni la presunción nos llevan a la audacia de querer ser como Dios, es decir, como el hombre. No nos cansamos como Eva de antaño, atraída por la belleza del fruto del árbol del conocimiento, ni la serpiente nos anima a disfrutarlo. No, ha llegado a nosotros algo así como una orden. Nos enfrentamos a la necesidad de morder esta manzana, ya sea que pensemos que es bueno comer o no, enfrentados al hecho de que el paraíso de la naturalidad y la inconsciencia, en el que muchos de nosotros, con mucho gusto, se iría para siempre. Así es como están las cosas fundamentalmente, aunque en la superficie las apariencias a veces puedan ser otra cosa. Y como se trata de un punto de inflexión tan importante, no debemos asombrarnos de los esfuerzos infructuosos y las exageraciones grotescas ni dejarnos intimidar por ellos. Si el problema no se enfrenta, si la mujer no satisface adecuadamente la demanda de la conciencia o la actividad intelectual, el ánimo se vuelve autónomo y negativo, y trabaja destructivamente en el propio individuo y en sus relaciones con otras personas. Este hecho puede explicarse de la siguiente manera. Si la posibilidad del funcionamiento espiritual no es asumida por la mente consciente, la energía psíquica destinada a ella cae en el inconsciente y allí se activa el arquetipo del Animus. Poseedor de la energía que ha fluido de vuelta al inconsciente, la figura del Animus se vuelve autónoma, tan poderosa de hecho, que puede sobrecargar el ego consciente y así finalmente dominar toda la personalidad. Debo añadir aquí que empiezo con la idea de que en el ser humano hay una cierta idea básica que debe cumplirse, al igual que por ejemplo en un huevo o en una semilla de maíz, ya está contenida la idea de la vida destinada a venir de ella. Por lo tanto, hablo de una suma de energía psíquica disponible que está destinada a las funciones espirituales y debe ser aplicada a ellas. Expresado en términos económicos, la situación es como la que se trata en el presupuesto de una casa u otra empresa de algún tipo, donde ciertas sumas de dinero son proporcionadas para ciertos propósitos. Además, de vez en cuando se dispondrá de sumas que antes se utilizaban de otras maneras, ya sea porque ya no se necesitan para esos fines o porque no se pueden invertir de otra manera. En muchos aspectos este es el caso de la mujer de hoy. En primer lugar, rara vez se encuentra satisfacción en la religión establecida, especialmente si es protestante.
La Iglesia, que una vez llenó en gran medida sus necesidades espirituales e intelectuales, ya no le ofrece esta satisfacción. Anteriormente el Animus, junto con sus problemas asociados, podía ser transferido al más allá. Para muchas mujeres, el Padre bíblico Dios significaba un aspecto metafísico y sobrehumano de la imagen del Animus. Y como la espiritualidad podía expresarse así de manera convincente en las formas generalmente válidas de la religión, no se desarrolló ningún conflicto. Solo ahora, cuando esto ya no puede lograrse, surge nuestro problema. Otra razón para la existencia de un problema en relación con la disposición de la energía psíquica es que a través de la posibilidad de control de la natalidad se ha liberado una considerable suma de energía. Es dudoso que la mujer pueda estimar correctamente cuán grande es esta suma que antes se necesitaba para mantener un estado constante de preparación para su tarea biológica. Una tercera causa en los logros de la tecnología que sustituye a los nuevos medios para tantas tareas a las que la mujer aplicaba previamente su inventiva y su espíritu creativo. Donde antes hacía estallar un fuego en la chimenea y así seguía cumpliendo el acto prometeico, hoy en día enciende un enchufe de gas o un interruptor eléctrico y no tiene ni idea de lo que sacrifica con estas novedades prácticas, ni de las consecuencias que implica la pérdida. Porque todo lo que no se hace de la manera tradicional se hará de una nueva manera, y eso no es del todo simple. Hay muchas mujeres que al llegar al lugar donde se enfrentan a las exigencias intelectuales dicen: prefiero tener otro hijo para escapar, o al menos para posponer la incómoda e inquietante demanda. Pero tarde o temprano la mujer debe acomodarse a ello, ya que las exigencias biológicas disminuyen naturalmente de manera progresiva después de la primera mitad de la vida, de modo que en cualquier caso es inevitable un cambio de actitud, si no quiere ser víctima de una neurosis o de alguna otra forma de enfermedad. Además, no es solo la energía psíquica liberada la que le enfrenta a una nueva tarea, sino también la mencionada ley del momento-tiempo, el Kairos, al que todos estamos sujetos y del que no podemos escapar aunque sus términos nos parezcan oscuros. De hecho, nuestro tiempo parece requerir en general una ampliación de la conciencia. Así, en psicología hemos descubierto y estamos investigando el inconsciente. En física hemos tomado conciencia de los fenómenos y procesos, rayos y ondas, por ejemplo, que hasta ahora eran imperceptibles y no formaban parte de nuestro conocimiento consciente. Los nuevos mundos, con las leyes que los gobiernan, se abren, como por ejemplo el del átomo. Además, el telégrafo, el teléfono, la radio y los instrumentos técnicamente perfeccionados de todo tipo acercan las cosas remotas, ampliando el alcance de nuestras percepciones sensoriales en toda la Tierra e incluso mucho más allá de ella. En todo esto, la extensión e iluminación de la conciencia se expresa. Discutir más a fondo las causas y los objetivos de este fenómeno nos llevaría a un campo lejano. Lo menciono solo como un factor conjunto en el problema tan agudo para la mujer de hoy, el problema del Animus. El aumento de la conciencia implica una conducción de la energía psíquica hacia nuevos caminos. Toda la cultura, como sabemos, depende de tal desviación, y la capacidad de llevarla a cabo es lo que distingue al hombre de los animales. Pero este proceso implica grandes dificultades, de hecho, nos afecta casi como un pecado, una fechoría, como se muestra en mitos como la caída del hombre o el robo del fuego por Prometeo, y así es como podemos experimentarlo en nuestras propias vidas. Tampoco es sorprendente, ya que se trata de la interrupción o la inversión del curso natural de los acontecimientos, una aventura muy peligrosa. Por esta razón, este proceso siempre ha estado estrechamente relacionado con las ideas y ritos religiosos. De hecho, el misterio religioso, con su experiencia simbólica de muerte y de renacimiento, siempre significa este misterioso y milagroso proceso de transformación. Como es evidente en los mitos que acabamos de mencionar sobre la caída del hombre y el robo del fuego por Prometeo es el logos, es decir, el conocimiento, la conciencia en una palabra,
lo que eleva al hombre por encima de la naturaleza. Pero este logro lo lleva a una posición trágica entre el animal y Dios, porque ya no es el hijo de la madre naturaleza, es expulsado del paraíso, pero tampoco es un Dios, porque sigue atado ineludiblemente a su cuerpo y a sus leyes naturales, al igual que Prometeo fue encadenado a la roca. Aunque este doloroso estado de suspensión, de estar dividido entre el espíritu y la naturaleza, ha sido familiar para el hombre desde hace mucho tiempo, es solo recientemente que la mujer ha comenzado a sentir el conflicto. Y con este conflicto, que va de la mano con un aumento de la conciencia, vamos a volver al problema del ánimus que eventualmente lleva a los opuestos a la naturaleza y al espíritu y su armonización. ¿Cómo experimentamos este problema? ¿Cómo experimentamos el principio espiritual? En primer lugar, nos damos cuenta de ello en el mundo exterior. El niño suele verlo en el padre o en una persona que toma el lugar del padre. Más tarde, tal vez en un maestro o en un hermano mayor, marido, amigo. Finalmente, también en los documentos objetivos del espíritu, en la iglesia, el Estado y la sociedad con todas sus instituciones, así como en las creaciones de la ciencia y las artes. En su mayor parte, el acceso directo a estas formas objetivas del espíritu no es posible para una mujer, solo lo encuentra a través de un hombre, que es su guía e intermediario. Este guía intermediario se convierte entonces en el portador o representante de la imagen del ánimus, es decir, el ánimo se proyecta sobre él mientras la proyección tenga éxito, es decir, mientras la imagen corresponda en cierto grado con el portador. No habrá ningún conflicto real. Por el contrario, este estado de cosas parece ser, en cierto sentido, perfecto, sobre todo cuando el hombre, que es el intermediario espiritual, es también percibido al mismo tiempo como un ser humano con el que se tiene una relación humana positiva. Si tal la proyección puede establecerse de forma permanente, esto podría llamarse una relación ideal. Ideal porque sin conflicto, pero la mujer permanece inconsciente. Sin embargo, el hecho de que hoy en día ya no sea apropiado permanecer tan inconsciente parece estar demostrado por la circunstancia de que muchas, si no la mayoría, de las mujeres que creen ser felices y estar contentas en lo que pretende ser una relación de ánima-adversión perfecta, se ven afectadas por síntomas nerviosos o corporales. Muy a menudo aparecen estados de ansiedad, insomnio, nerviosismo general, o enfermedades físicas como dolor de cabeza y otros dolores, alteraciones de la visión y ocasionalmente afecciones pulmonares. Conozco varios casos en los que los pulmones se vieron afectados en un momento en que el problema del ánimo se agudizó y se curaron después de que se reconociera y se entendiera el problema como tal. Tal vez los órganos de la respiración tienen una relación peculiar con el espíritu, como sugieren las palabras animus o neuma, y ouch, breath o hate, spirit, y por lo tanto reaccionan con especial sensibilidad al proceso del espíritu. Posiblemente cualquier otro órgano podría verse afectado, y es simplemente una cuestión de energía psíquica que al no encontrar una aplicación adecuada y ser impulsada hacia atrás sobre sí misma, ataca cualquier punto débil. La transferencia total de la imagen del ánimus, como la descrita anteriormente, crea, junto con una aparente satisfacción y plenitud, una especie de vínculo compulsivo con el hombre en cuestión y una dependencia de él que a menudo aumenta hasta el punto de hacerse insoportable. Este estado de fascinación por el otro, y totalmente bajo su influencia, es bien conocido bajo el término de transferencia, que no es otra cosa que una proyección. Sin embargo, proyección significa no solo la transferencia de una imagen a otra persona, sino también de las actividades que la acompañan. De modo que se espera que un hombre al que se ha transferido la imagen de ánimus asuma en conjunto las funciones que han quedado sin desarrollar en la mujer en cuestión, ya sea la función de pensar o el poder de actuar, o la responsabilidad hacia el mundo exterior. A su vez, la mujer sobre la que un hombre ha proyectado su ánima debe sentir por él o crear relaciones para él
y esta relación simbiótica es, en mi opinión, la verdadera causa de la dependencia compulsiva que existe en estos casos. Pero este estado de proyección completamente exitoso no suele ser de muy larga duración, especialmente si la mujer tiene una relación cercana con el hombre en cuestión. Entonces, la incongruencia entre la imagen y el portador de la imagen a menudo se vuelve demasiado obvia. Un arquetipo como el que representa el Animus nunca coincidirá realmente con un hombre individual, cuanto menos lo haga más individual es ese hombre. La individualidad es realmente lo opuesto al arquetipo, ya que lo que es individual no es de ninguna manera típico, sino una mezcla única de características, posiblemente típicas en sí mismas. Cuando esta discriminación entre la imagen y el conjunto de caracteres de una persona se hace evidente, para gran confusión y decepción nuestra, que el hombre que parecía encarnar nuestra imagen no le corresponde en absoluto, sino que se comporta continuamente de manera muy distinta a como cree que debe hacerlo. En un primer momento, tal vez intentamos engañarnos sobre esto y a menudo lo logramos con relativa facilidad, gracias a la aptitud para borrar las diferencias que debemos a los poderes borrosos de la discriminación. A menudo intentamos con verdadera astucia hacer que el hombre sea lo que nosotros debemos representar. No solo ejercemos conscientemente la fuerza o la presión, mucho más frecuentemente forzamos inconscientemente a nuestro compañero, por nuestro comportamiento, a reacciones arquetípicas o anímicas. Naturalmente lo mismo vale para el hombre en su actitud hacia la mujer. A él también le gustaría ver en ella la imagen que flota ante él, y por este deseo, que funciona como una sugerencia, él puede creer de que ella no vive su verdadero ser, sino que se convierte en una figura de ánima. Esto, y el hecho de que el ánima y el ánimos se constelan mutuamente, ya que una manifestación del ánima suscita el ánimus y viceversa, produciendo un círculo vicioso muy difícil de romper. Forma una de las peores complicaciones en las relaciones entre hombres y mujeres. Pero cuando se descubre la incongruencia entre el hombre y la figura del ánimus, la mujer ya está en medio del conflicto y no le queda más remedio que llevar a cabo el proceso de discriminación entre la imagen interior y el hombre exterior. Aquí llegamos a lo que es esencialmente más significativo en el problema del ánimus, a saber, el componente intelectual masculino dentro de la mujer misma. Parece que relacionarse con este componente, conocerlo e incorporarlo al resto de la personalidad, son elementos centrales de este problema, que es quizás el más importante de todos los que conciernen a la mujer de hoy. El hecho de que el problema tenga que ver con una predisposición natural, un factor orgánico perteneciente a la individualidad y destinado a funcionar, explica por qué el ánimus es capaz de atraer la energía psíquica hacia sí mismo hasta convertirse en una figura abrumadora y autónoma. Es probable que todos los órganos o tendencias orgánicas atraigan hacia sí una cierta cantidad de energía, lo que significa disposición para el funcionamiento, y que cuando un órgano particular recibe una cantidad insuficiente de energía, este hecho se dé a conocer por la manifestación de perturbaciones o por el desarrollo de síntomas. Aplicando esta idea al psiquismo, yo concluiría de la presencia de una poderosa figura de ánimus, la llamada posesión por el ánimus, que la persona en cuestión presta muy poca atención a su propia tendencia hacia el logos masculino intelectual, o la ha desarrollado y aplicado insuficientemente, o no de la manera correcta. Tal vez esto suena paradójico porque visto desde afuera parece como si fuera el principio femenino el que no se toma suficientemente en cuenta, ya que el comportamiento de tales mujeres parecen ser en la superficie demasiado masculino y sugiere una falta de feminidad. Pero en la masculinidad traída a la vista, veo más bien un síntoma, un signo de que algo masculino en la mujer reclama atención. Es cierto que lo que es primordialmente femenino es invadido y reprimido por la entrada autocrática en la escena de esta masculinidad, pero el elemento femenino solo puede llegar a su lugar correcto
por un desvío que incluye la aceptación del factor masculino, el animus. Ocuparse simplemente de una manera intelectual objetivamente masculina parece insuficiente. Como puede verse en muchas mujeres que han completado un programa de estudios y practican una vocación hasta ahora masculina e intelectual, pero que sin embargo nunca han llegado a aceptar el problema del animus. Tal entrenamiento y forma de vida masculina puede lograrse identificándose con el animus, pero entonces el lado femenino se deja de lado. Lo que es realmente necesario es que la intelectualidad femenina, el logos en la mujer, se ajuste de tal manera a la naturaleza y la vida de la mujer, que se produzca una cooperación armoniosa entre los factores femeninos y masculinos, y ninguna parte esté condenada a una existencia sombría. La primera etapa en el camino correcto es por lo tanto la retirada de la proyección, reconociéndola como tal y liberándola así del objeto. Este primer acto de discriminación, por simple que parezca, significa sin embargo un logro difícil y a menudo una dolorosa renuncia. Mediante esta retirada de la proyección, reconocemos que no se trata de un ente externo a nosotros, sino de una cualidad interna, y vemos ante nosotros la tarea de aprender a conocer la naturaleza y el efecto de este factor, este hombre en nosotros, para distinguirlo de nosotros mismos. Si esto no se hace, somos idénticos al animus o poseídos por él, un estado que crea los efectos más insanos. Porque cuando el lado femenino está tan abrumado y empujado a un segundo plano por el animus, fácilmente surgen depresiones, insatisfacción general y pérdida de interés en la vida. Todos estos son síntomas inteligibles que apuntan al hecho de que la mitad de la personalidad es parcialmente robada de la vida por la invasión del animus. Además de esto, el animus puede interponerse de manera perturbadora entre uno mismo y otras personas, entre uno mismo y la vida en general. Es muy difícil reconocer tal posesión en uno mismo, tanto más difícil cuanto más completa sea. Por lo tanto, es de gran ayuda observar el efecto que uno tiene en otras personas y juzgar, a partir de sus reacciones, si éstas pueden haber sido provocadas por una identificación inconsciente del animus. Esta orientación derivada de otras personas es una ayuda inestimable en el laborioso proceso, a menudo más allá de los poderes individuales, de distinguir claramente el animus y asignarle el lugar que le corresponde. En efecto, creo que sin la relación con una persona con respecto a la cual es posible orientarse una y otra vez, es casi imposible liberarse alguna vez del agarre demoníaco del animus. En un estado de identificación con el animus pensamos, decimos o hacemos algo con la plena convicción de que somos nosotros los que lo hacemos, mientras que en realidad, sin que hayamos sido conscientes de ello, el animus ha estado hablando a través de nosotros. A menudo es muy difícil darse cuenta de que un pensamiento u opinión ha sido dictado por el animus y no es la convicción más particular de uno, porque el animus tiene a su disposición una especie de autoridad agresiva y poder de sugestión. Esta autoridad se deriva de su conexión con la mente universal, pero la fuerza de sugestión que ejerce se debe a la propia pasividad de la mujer en el pensamiento y a su correspondiente falta de capacidad crítica. Tales opiniones o conceptos, normalmente sacados a relucir con gran aplomo, son especialmente característicos del animus. Son característicos en el sentido de que, correspondiendo al principio del logos, son conceptos o verdades generalmente válidos que, aunque pueden ser bastante verdaderos en sí mismos, no encajan en el caso dado porque no consideran lo que es individual y específico en una situación. Los juicios ya hechos e incontrovertiblemente válidos de este tipo solo son realmente aplicables en las matemáticas, donde 2 veces 2 es siempre 4. Pero en la vida no se aplican allí, sino que se violentan, ya sea el sujeto en cuestión o la persona a la que se dirigen, o incluso la propia mujer que emite un juicio final sin haber tenido en cuenta todas sus propias reacciones. El mismo tipo de pensamiento no relacionado aparece también en un hombre cuando se identifica con la razón o el principio del logos, si no piensa él mismo, sino que lo piensa.
tales hombres son naturalmente especialmente adecuados para encarnar el ánimo de una mujer. Pero no puedo entrar en esto más allá, porque me interesa exclusivamente la psicología femenina. Una de las formas más importantes en que el ánimo se expresa entonces es haciendo juicios, y como sucede con los juicios, también lo es con los pensamientos en general. Desde el interior se abarrotan sobre la mujer en formas ya completas e irrefutables, o, si vienen de afuera, ella las adopta porque le parecen de alguna manera convincentes o atractivas. Pero normalmente no siente ninguna necesidad de pensar y, por lo tanto, de comprender las ideas que adopta y tal vez incluso las propaga. Su poder de discriminación no desarrollado hace que se encuentre con ideas valiosas y sin valor, con el mismo entusiasmo, con el mismo aspecto, porque cualquier cosa que sugiera a la mente impresiona enormemente y ejerce una fascinación extraña sobre ella. Esto explica el éxito de tantos estafadores que a menudo logran efectos incomprensibles con una especie de pseudo-espiritualidad. Por otro lado, su falta de discriminación tiene un lado bueno, hace que la mujer no tenga prejuicios y, por lo tanto, frecuentemente descubre y valora los valores espirituales más rápidamente que un hombre, cuyo desarrollado poder crítico tiende a hacerlo tan desconfiado y prejuicioso, que a menudo le lleva un considerable tiempo para ver un valor que las personas sin prejuicios han reconocido desde hace mucho tiempo. El verdadero pensamiento de las mujeres, me refiero a las mujeres en general, sabiendo bien que hay muchas muy por encima de este nivel que ya han diferenciado su pensamiento y su naturaleza espiritual en un alto grado, es predominantemente práctico y aplicado. Es algo que describimos como un sólido sentido común y normalmente se dirige a lo que está a mano y es personal. Hasta este punto funciona adecuadamente en su propio lugar y no pertenece en absoluto a lo que entendemos por ánimos en el sentido más estricto. Solo cuando el poder mental de la mujer ya no se aplica al dominio de las tareas diarias, sino que va más allá buscando un nuevo campo de actividad, entra en juego el ánimos. En general se puede decir que la mentalidad femenina manifiesta un carácter no desarrollado infantil o primitivo. En lugar de la sed de conocimiento, la curiosidad; en lugar del juicio, el prejuicio; en lugar del pensamiento, la imaginación o el sueño; en lugar de la voluntad, el deseo. Cuando un hombre se enfrenta a problemas objetivos, una mujer se contenta con resolver enigmas. Cuando él lucha por el conocimiento y la comprensión, se contenta con la fe o la superstición, o bien hace suposiciones. Es evidente que se trata de presunciones bien marcadas que se pueden demostrar que existen en las mentes de los niños y de los primitivos. Así, la curiosidad de los niños y los primitivos es familiar para nosotros, como también lo son los papeles que juegan la creencia y la superstición. En el Edda hay un concurso de adivinanzas entre el Odín errante y su anfitrión, un memorial de la época en que la mente masculina estaba ocupada con adivinanzas como la mente de la mujer hasta hoy. Historias similares nos han llegado desde la antigüedad y la Edad Media. Tenemos el enigma de la Esfinge o de Edipo, el corte de pelo de los sofistas y escolásticos. Los llamados deseos también corresponden a una etapa definida en el desarrollo de la mente. Aparece como un motivo en los cuentos de hada, a menudo caracterizando algo del pasado, ya que cuando los cuentos se refieren al tiempo en el que los deseos todavía eran útiles. La práctica mágica de desear que algo le suceda a una persona se basa en la misma idea. Grimm, en su mitología alemana, señala la conexión entre el deseo, la imaginación y el pensamiento. Según él, un antiguo nombre nórdico para Wotan u Odín parece ser Oski o Wish, y las valquirias también se llamaban doncellas del deseo. Odín, el dios del viento y errante, el señor del ejército de los espíritus, el inventor de las runas, es un típico dios de los espíritus, pero de una forma primitiva aún cercana a la naturaleza. Como tal, es el señor de los deseos. No solo es el dador de todo lo que es bueno y perfecto, como se entiende por deseo,
sino que también es el que cuando es evocado puede crear por un deseo. Grimm dice: el deseo es el poder de medir, verter, dar y crear. Es el poder que da forma, imagina, piensa y por lo tanto es imaginación, idea y forma. Y en otro lugar escribe: en sánscrito deseo se llama significativamente manorata, la rueda de la mente. Es el deseo que hace girar la rueda del pensamiento. El ánimos de la mujer, en su aspecto sobrehumano y divino, es comparable tal espíritu y dios del viento. En los sueños y las fantasías el ánimos tiene una forma similar, y este carácter de deseo es peculiar del pensamiento femenino. Si tenemos en cuenta que el poder de imaginar no significa para el hombre nada más que el poder de hacer una imagen mental de cualquier cosa que elija, y que esta imagen, aunque inmaterial, no puede negarse a la realidad, entonces podemos entender cómo es que imaginar, pensar, desear y crear han sido calificados como equivalentes, especialmente en una condición relativamente inconsciente, donde la realidad exterior e interior no se distinguen claramente, sino que fluyen una dentro de la otra. Es fácilmente posible que una realidad espiritual, es decir, un pensamiento o una imagen, pueda ser tomada como concretamente real. También en los primitivos se encuentra esta equivalencia entre la realidad espiritual concreta exterior y la interior. El mismo fenómeno se encuentra muy claramente expresado en la mentalidad femenina. Nos sorprende descubrir, al examinarlo más de cerca, cuán a menudo nos viene a la mente que las cosas deben suceder de cierta manera, o que una persona que nos interesa está haciendo esto o aquello, o lo ha hecho o lo hará. No nos detenemos a comparar estas intuiciones con la realidad. Ya estamos convencidos de su verdad, o al menos nos inclinamos a suponer que la mera idea es verdadera y que corresponde a la realidad. Otras estructuras fantasiosas también se toman fácilmente como reales y a veces incluso pueden aparecer en forma concreta. Una de las actividades del ánimos más difíciles de ver a través de las capas en este campo, a saber, es la construcción de una imagen de deseo de uno mismo. El ánimos es experto en esbozar y hacer plausible una imagen que nos represente como nos gustaría que nos vieran, por ejemplo, como el amante ideal, el niño atractivo e indefenso. La doncella desinteresada, la persona extraordinariamente original, el que realmente ha nacido para algo mejor y así sucesivamente. Esta actividad nos da naturalmente el poder del ánimos hasta que voluntariamente o por fuerza nos decidimos a sacrificar el cuadro de gran colorido y nos vemos como somos en realidad. Muy frecuentemente la actividad femenina también se expresa en lo que es largamente una reflexión retrospectiva sobre lo que deberíamos haber hecho diferente en la vida y cómo deberíamos haberlo hecho, o como si estuviéramos bajo coacción. Hacemos cadenas de conexiones causales. Nos gusta llamar a esto pensamiento, aunque por el contrario es una forma de actividad mental que es extrañamente inútil e improductiva, una forma que realmente solo conduce a la autotortura. Aquí también hay de nuevo una característica falta de discriminación entre lo que es real y lo que se ha pensado o imaginado. Podríamos decir entonces que el pensamiento femenino, en la medida en que no está ocupado prácticamente como el sentido común, no es realmente pensar, sino más bien soñar, imaginar, desear y temer, es decir, el deseo negativo. El poder y la autoridad del fenómeno del ánimos puede explicarse en parte por la primitiva falta de diferenciación mental entre la imaginación y la realidad, puesto que lo que pertenece a la mente, es decir, el pensamiento, posee al mismo tiempo el carácter de realidad indiscutible. Lo que dice el ánimos parece ser también indiscutiblemente cierto. Y ahora llegamos a la magia de las palabras. Una palabra también, al igual que una idea, un pensamiento, tiene el efecto de la realidad en las mentes indiferenciadas. Nuestro mito bíblico de la creación, por ejemplo,
Donde el mundo crece a partir de la palabra hablada del Creador es una expresión de esto. El Animus también posee el poder mágico de las palabras y por lo tanto los hombres que tienen el don de la oratoria pueden ejercer un poder compulsivo sobre las mujeres, tanto en el sentido del bien como del mal. Estoy yendo demasiado lejos cuando digo que la magia de la palabra, el arte de hablar, es la cosa en un hombre a través de la cual una mujer es atrapada más infaliblemente y más frecuentemente engañada. Pero no es solo la mujer la que está bajo el hechizo de la magia de la palabra. El fenómeno prevalece en todas partes. Las runas sagradas de la antigüedad, los mantras indios, las oraciones y las fórmulas mágicas de todo tipo, hasta las expresiones técnicas y los eslóganes de nuestros tiempos son todos testigos del poder mágico del espíritu que se ha convertido en palabra. Sin embargo, se puede decir en general que una mujer es más susceptible a tales hechizos mágicos que un hombre de un nivel cultural similar. Un hombre tiene por naturaleza el impulso de entender las cosas con las que tiene que lidiar. Los niños pequeños muestran una predilección por tirar sus juguetes en pedazos para saber cómo se ven por dentro, cómo funcionan. En una mujer, este impulso es mucho menos pronunciado. Puede trabajar fácilmente con instrumentos o máquinas sin que se le ocurra querer estudiar o entender su construcción. De manera similar puede ser impresionada por una palabra que suena significativa sin haber captado su significado exacto. Un hombre está mucho más inclinado a rastrear el significado. La manifestación más característica del Animus no es una imagen configurada, Gestalt, sino más bien en palabras. Logos también significa palabra. Viene a nosotros como una voz que comenta cada situación en la que nos encontramos, o que imparte reglas de comportamiento de aplicación general. A menudo es así como primero percibimos el Animus como diferente del ego, mucho antes de que se haya cristalizado en una figura personal. Por lo que he observado, esta voz se expresa principalmente de dos maneras. En primer lugar, escuchamos de ella un comentario crítico, generalmente negativo, sobre cada movimiento, un examen exacto de todos los motivos e intenciones, lo que naturalmente siempre causa sentimientos de inferioridad y tiende a cortar la iniciativa y cada deseo de autoexpresión. De vez en cuando, esta misma voz puede también dispensar elogios exagerados, y el resultado de estos juicios extremos, que uno oscila de un lado a otro, entre la conciencia de la completa inutilidad y un sentido de la propia valía e importancia. La segunda forma de hablar del Animus se limita más o menos exclusivamente a emitir prohibiciones de los mandatos y a pronunciar puntos de vista generalmente aceptados. Me parece que aquí se expresan dos aspectos importantes de la función del Animus. Por un lado, tenemos la discriminación, el juicio y la comprensión. Por otro, la abstracción y el establecimiento de las leyes generales. Podríamos decir, tal vez, que donde prevalece el primer tipo de funcionamiento, la figura del Animus aparece como una sola persona, mientras que si prevalece el segundo aparece como una pluralidad, una especie de consejo. La discriminación y el juicio son principalmente individuales, mientras que la elaboración y la abstracción de las leyes presupone un acuerdo por parte de muchos y por lo tanto se expresa más adecuadamente por un grupo. Es bien sabido que la facultad creativa de la mente es algo raro en la mujer. Hay muchas mujeres que han desarrollado en alto grado sus poderes de pensamiento, discriminación y crítica, pero son muy pocas las que son mentalmente creativas como lo es el hombre. Se dice maliciosamente que la mujer carece tanto del don de la invención, que si la cuchara de cocina no hubiera sido inventada por un hombre, todavía hoy estaríamos revolviendo la sopa con un palo. La creatividad de la mujer encuentra su expresión en la esfera de la vida, no solo en sus funciones biológicas como madre, sino en la vida en general, ya sea en su actividad como educadora, en su papel de compañera del hombre, como madre en el hogar o de alguna otra forma.
El desarrollo de las relaciones es de primordial importancia en la conformación de la vida, y este es el verdadero campo del poder creativo femenino. Entre las artes, el drama es de manera sobresaliente aquel en el que la mujer puede lograr la igualdad con el hombre. En la actuación, las personas, las relaciones y la vida se dan forma, y así la mujer es tan creativa como el hombre. Encontramos elementos creativos también en los productos del inconsciente, en los sueños, fantasías o frases que llegan espontáneamente a la mujer. Estos productos a menudo contienen pensamientos, puntos de vista, verdades de naturaleza puramente objetiva, absolutamente impersonal. La mediación de tal conocimiento y tal contenido es esencialmente la función del ánimo superior. En los sueños a menudo encontramos símbolos científicos bastante abstractos que difícilmente pueden ser interpretados personalmente, pero que representan hallazgos objetivos o ideas ante los cuales nadie se asombra jamás, quizás, que el propio soñador. Esto es especialmente sorprendente en mujeres que tienen una función de pensamiento poco desarrollada o una cantidad limitada de cultura. Conozco a una mujer en la que pensar es la función inferior, cuyos sueños mencionan a menudo problemas de astronomía y física, y también se refieren a instrumentos técnicos de todo tipo. Otra mujer de tipo bastante no racional, al reproducir contenidos inconscientes, sueña con figuras estrictamente geométricas, estructuras cristalinas como las que se encuentran en los libros de texto sobre geometría o mineralogía. Para otras aún el ánimus aporta visiones del mundo y de la vida que van mucho más allá de su pensamiento consciente y muestran una calidad creativa que no se puede negar. Sin embargo, en el campo en el que la actividad creativa de la mujer florece más característicamente, a saber, en las relaciones humanas, el factor creativo surge del sentimiento unido a la intuición o a la sensación, más que de la mente en el sentido del logos. Aquí el ánimo puede ser realmente peligroso, porque se inyecta en la relación en lugar del sentimiento, haciendo así que la relación sea difícil o imposible. Ocurre con demasiada frecuencia que en lugar de comprender una situación u otra persona a través del sentimiento y actuar en consecuencia, pensamos algo sobre la situación o la persona y ofrecemos una opinión en lugar de una reacción humana. Esto puede ser bastante correcto, bien intencionado e inteligente, pero no tiene ningún efecto o el efecto equivocado porque es correcto solo de una manera objetiva y factual. Subjetivamente, humanamente hablando, es erróneo porque en ese momento la pareja o la relación no sirve mejor del discernimiento de la objetividad, sino del sentimiento de empatía. Muy a menudo sucede que una mujer asume esta actitud objetiva en la creencia de que se está comportando de manera admirable, pero el efecto es arruinar completamente la situación. La incapacidad de darse cuenta de que el discernimiento, la racionalidad y la objetividad son inapropiados en ciertos lugares es a menudo sorprendente. Solo puedo explicar esto por el hecho de que las mujeres están acostumbradas a pensar que la forma masculina es algo en sí misma más valioso que la femenina y superior a ella. Creemos que una actitud objetiva masculina es mejor en todos los casos que una femenina y personal. Esto es especialmente cierto para las mujeres que ya han alcanzado un cierto nivel de conciencia y una apreciación de los valores racionales. Aquí llego a una diferencia muy importante entre el problema del ánima de la mujer y el problema del ánima del hombre, una diferencia que me parece que ha recibido muy poca atención. Cuando un hombre descubre su ánima y la acepta, tiene que asumir algo que antes le parecía inferior. Cuenta poco que naturalmente la figura del ánima sea imagen o humana, sea fascinantemente atractiva y por lo tanto parezca valiosa. Hasta ahora en nuestro mundo el principio femenino, comparado con el masculino, siempre ha representado algo inferior.
En la actualidad solo empezamos a hacerle justicia. Las expresiones reveladoras son solo una chica o un chico no hace eso, como se dice a menudo a los chicos para sugerir que su comportamiento es despreciable. Entonces también nuestras leyes muestran claramente cuán ampliamente ha prevalecido el concepto de la inferioridad de la mujer. Incluso ahora en muchos lugares la ley francamente pone al hombre por encima de la mujer, le da mayores privilegios, lo hace un su guardián y así sucesivamente. Como resultado, cuando un hombre entra en relación con su ánima, tiene que descender desde una altura para vencer una resistencia, es decir, su orgullo, reconociendo que ella es la dama soberana, Herrin, como la llamó Spitteler, o en palabras de Jeanette Haggard, ella que debe ser obedecida. Con una mujer el caso es diferente. No nos referimos al animus como el que debe ser obedecido, sino más bien como lo contrario, porque es demasiado fácil para la mujer obedecer la autoridad del animus o del hombre en un servilismo esclavizante. Aunque ella pueda pensar conscientemente de otra manera, la idea de que lo masculino es en sí mismo más valioso que lo femenino nace en su sangre. Esto hace mucho para aumentar el poder del animus. Lo que las mujeres tenemos que superar en nuestra relación con el animus no es el orgullo, sino la falta de confianza en sí mismas y la resistencia a la inercia. Para nosotras no es como si tuviéramos que rebajarnos a nosotras mismas, a menos que nos hayamos identificado con el animus, sino como si tuviéramos que levantarnos. En esto a menudo fallamos por falta de coraje y fuerza de voluntad. Nos parece una presunción oponer nuestra propia convicción no autorizada a los juicios del animus, o del hombre, que reivindican una validez general. Para una mujer trabajar hasta el punto de una independencia espiritual tan aparentemente presuntuosa a menudo cuesta mucho, especialmente porque puede ser fácilmente malentendida o mal juzgada. Pero sin esta clase de revuelta, no importa lo que tenga que sufrir como consecuencia, nunca estará libre del poder del tirano, nunca se encontrará a sí misma. Visto desde fuera, a menudo parece ser justo al revés, porque con demasiada frecuencia, uno solo es consciente de una seguridad y un aplomo desmesurados, y es evidente muy poca modestia o falta de confianza. En realidad, esta actitud desafiante y segura de sí misma o incluso contenciosa debería ser dirigida contra el animus y así se pretende a veces, pero generalmente es el signo de una identificación más o menos completa con él. No solo en Europa sufrimos de esta veneración a los hombres, esta sobrevaloración de lo masculino. También en América, donde se acostumbra a hablar de un culto a la mujer, la actitud no parece ser fundamentalmente diferente. Una médica americana de amplia experiencia ha dicho que todas sus pacientes femeninas sufren de una despreciación de su propio sexo, y que con todas ellas tiene que llevar a casa la necesidad de dar a las mujeres su debido valor. Por otra parte, hay muy pocos hombres que subestimen el valor de su propio sexo. Por el contrario, son en su mayoría extremadamente orgullosos de él. Hay muchas chicas que gustosamente serían hombres, pero un joven u hombre que quisiera ser una chica sería considerado casi perverso. El resultado natural de esta situación es que la posición de la mujer con respecto a su animus es muy diferente de la relación del hombre con su ánima. Y debido a esta diferencia de actitud, muchos fenómenos que el hombre no puede entender como paralelos a su experiencia de ánima y viceversa, deben ser atribuidos al hecho de que en estos problemas la tarea del hombre y la mujer son diferentes. Para estar seguros, la mujer no escapa al sacrificio. De hecho, para que ella sea consciente significa la renuncia a su poder específicamente femenino. Porque por su inconsciencia, la mujer ejerce una influencia mágica sobre el hombre, un encanto que le da su poder sobre él. Porque siente este poder instintivamente y no desea perderlo, a menudo se resiste al máximo al proceso de toma de conciencia, aunque lo que pertenece al espíritu puede
parecerle muy digno de ser tratado. Muchas mujeres incluso se mantienen artificialmente inconscientes solo para evitar hacer este sacrificio. Hay que admitir que la mujer está muy a menudo respaldada en esto por el hombre. Muchos mencionan el placer en la inconsciencia de la mujer. Se empeñan en oponerse a su desarrollo de una mayor conciencia de todas las maneras posibles, porque les parece incómodo e innecesario. Y otro punto que a menudo se pasa por alto es la función del ánimus en contraste con la del ánima. Solemos decir que el ánimus y el ánima son los mediadores entre el contenido inconsciente y la conciencia, lo que significa que ambos hacen exactamente lo mismo. Esto es cierto de manera general, pero me parece importante señalar la diferencia entre los papeles que juegan el ánimus y el ánima. La transmisión de los contenidos inconscientes, en el sentido de hacerlos visibles, es el papel especial del ánima. Ayuda al hombre a percibir estas cosas que de otra manera son oscuras. Una condición necesaria para ello es una especie de oscurecimiento de la conciencia. Es decir, el establecimiento de una conciencia más femenina, menos aguda y clara que la del hombre, pero que es capaz de percibir en un campo más amplio las cosas que todavía son oscuras. El don de la mujer como vidente, su facultad intuitiva, siempre ha sido reconocida. El no tener su visión enfocada le da una conciencia de lo que es oscuro y el poder de ver lo que está oculto a un ojo más agudo. Esta visión, esta percepción de lo que de otra manera es invisible es posible para el hombre por el ánima. Con el ánima, el énfasis no está en la mera percepción, que como se ha dicho siempre ha sido un don de la mujer, sino que, fiel a la naturaleza del logos, el énfasis está en el conocimiento y especialmente en la comprensión. Es la función del ánimus dar el significado más que la imagen. Sería un error pensar que estamos haciendo uso del ánimus si nos entregamos a fantasías pasivas. No debemos olvidar que por regla general no es un logro para una mujer dar rienda suelta a sus poderes de fantasía. Los sucesos no racionales o las imágenes cuyo significado no se comprende le parecen algo bastante natural, mientras que para el hombre la ocupación con estas cosas es un logro, una especie de sacrificio de la razón, un descenso de la luz a la oscuridad, de lo claro a lo turbio. Solo con dificultad se dice a sí mismo que todos los contenidos incomprensibles o incluso aparentemente sin sentido del inconsciente pueden sin embargo tener un valor. Además, la actitud pasiva que exigen las visiones están de acuerdo con la naturaleza activa del hombre. Para la mujer esto no parece difícil, no tiene ninguna reserva contra lo no racional. No necesita encontrar inmediatamente un sentido a todo. No tiene ninguna inclinación a permanecer pasiva mientras las cosas se le imponen. Para las mujeres a las que el inconsciente es notablemente accesible, que solo encuentran la entrada a su contenido con dificultad, el ánimo puede convertirse más en un obstáculo que en una ayuda si intenta comprender y analizar cada imagen que surge antes de que pueda ser correctamente percibida. Solo después de que estos contenidos han entrado en la conciencia y quizás ya han tomado forma, el ánimus debe ejercer su influencia especial. Entonces, en efecto, su ayuda es inestimable porque nos ayuda a comprender y a encontrar un sentido. Sin embargo, a veces un significado que nos comunica directamente desde el inconsciente, no a través de imágenes o símbolos, sino a través de destellos de conocimientos ya formulados en palabras. Esta es, en efecto, una forma muy característica de expresión del ánimus. Sin embargo, a menudo es difícil descubrir si se trata de una opinión familiar generalmente válida y por lo tanto colectiva, o del resultado de una perspicacia individual. Para ser claro sobre esto se necesitan de nuevos juicios conscientes, así como una discriminación exacta entre uno mismo y el ánimus.